Shabbat Shalom, amados hermanos, damos gracias a nuestro buen Dios en este precioso día de Shabbat por la oportunidad que tenemos de presentarnos delante de Él y tener el privilegio de tomar nuestra palabra, esta bendita Torah, esta bendita palabra que el Señor ha puesto en nuestras manos y en nuestro corazón. Bendito sea el Señor que nos permite acercarnos a las fiestas de la tercera santa convocación. Estamos muy cerca de Yom Teruah, después viene Yom Kippur y pues la fiesta de los tabernáculos, que es la fiesta del gran gozo, y esta parashá, Nitzavim, que significa estáis de pie o parados firmemente, es la parashá que se estudia antes de la fiesta de Yom Teruah. Es interesante de que este tiempo es un tiempo de Teshuvah, tal como venimos viendo, 40 días de Teshuvah, pero a partir del primero de Tishri, que es Yom Teruah, entonces empiezan los 10 días intensos, ¿verdad? Que son de mayor introspección, por decirlo así, de esa manera, para pues tener un tiempo más elevado y de mayor conciencia con relación a nuestra conducta y a nuestra forma de ser, que nos ayudará pues definitivamente a comprender y a crecer, ¿verdad?, en nuestra vida espiritual a causa de lo que el Señor nos manda a hacer en este tiempo. El mensaje central de esta parashá está orientado a elegir la vida. De hecho, este es el fin supremo de la Torá, y es que escojamos la vida. Pues definitivamente ese es el deseo del Señor, y esto pues pone prácticamente en evidencia en primera instancia lo que es el libre albedrío, porque si el Señor nos manda a elegir, nos pone a elegir entre la vida y la muerte, pues definitivamente esa elección va pues a tocar automáticamente nuestro libre albedrío, porque nos va a poner a escoger, ¿verdad? Y si se llama escoger la vida es porque el hombre en algún momento pudiera escoger lo contrario, o sea el mal. O sea, el Señor siempre nos invita a escoger la vida. De hecho, todos los días y a cada instante el ser humano está en permanente elección, por decirlo así de esta manera, entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, o entre lo que llama a vida y lo que conduce a la muerte, por decirlo así de esa manera, para usar los nombres correctos de acuerdo a lo que nos dice la Escritura y lo que conocemos nosotros entre la bendición y la maldición. El problema nos lleva directamente, como les decía, pues al libre albedrío, pero también nos lleva al origen del pecado, que fue la desobediencia del hombre y el deseo de Dios, que quiere siempre que nos vaya bien. O sea, este es el punto central, porque el hombre siempre jala para su lado, para su carne, para su deseo, para su pasión, y el Señor por su lado siempre queriendo bendecirnos, y nos dice a través de su palabra lo que tenemos que hacer para que logremos alcanzar esa bendición. Así que muchas veces las elecciones que hacemos y las decisiones que tomamos sobre algo no se presentan también de forma muy clara o de forma muy evidente, como para poder decir, bueno, aquí esto está muy evidente, aquí escojo yo esta parte como para que me vaya bien. Entonces hay veces en que existe una nebulosa en las decisiones que nos toca tomar en las diferentes situaciones de la vida, y muchas veces nos equivocamos porque no logramos descubrir exactamente el núcleo de lo que estamos escogiendo. Y esto es porque en realidad estamos acostumbrados a elegir todo el tiempo, que no nos ponemos a analizar, ¿verdad?, con mayor detalle qué es lo que está pasando alrededor de una situación en la cual nos encontramos. Esto porque normalmente lo hacemos a la ligera, o sea, no nos detenemos a analizar y hacemos a un lado. Esta es otra de las cosas importantes, la palabra del Señor, como para incluirla también dentro de nuestra elección para tomar una mejor decisión, pero normalmente eso no pasa. Sin embargo, el pacto y sus condiciones, de acuerdo a lo que habla acá, no es algo que se quedó en el pasado. O sea, esto es algo que está vigente el día de hoy, es algo que está ahí y que nos llama todo el tiempo a estar atentos
que hacemos, ¿verdad? Y no es algo pues que yo hice hace muchos años cuando usamos esta palabra, cuando me convertí, como decimos normalmente, y pues después de eso pues seguimos viviendo una vida normal sin involucrar la palabra dentro de las decisiones que nos toca tomar todo el tiempo. Entonces, de todo esto habla esta parashá. En la parashá Nitzavim son 2 capítulos nada más en la parashá de esta semana, pero empieza en Deuteronomio capítulo número 29, verso 10. Dice, hoy estáis todos vosotros en presencia del Señor vuestro Dios, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres y el forastero que está dentro de tus campamentos, desde tu leñador hasta el que saca el agua. O sea, estos son los que están delante del Señor. ¿Cuándo? Hoy. O sea, esta es la celebración del pacto. O sea, es la consideración, por decirlo así, del pacto, y la palabra con la que empieza es la palabra hoy, que muestra específicamente la vigencia y la oportunidad de poder entrar en pacto hoy con el Señor. Ahora, es interesante que menciona a todas las categorías, por decirlo así, de esta manera, porque habla de los jefes, y ahí se viene, pues en esa jerarquía, ¿verdad? Los jefes de vuestras tribus, los ancianos, los oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres, a todos, o sea, de manera individual, cuentan definitivamente para entrar en pacto de manera personal, ¿verdad? Para poder, pues definitivamente presentarse delante del Señor y ser parte de su pueblo. Interesante porque dice el forastero, y este forastero pues se refiere a las personas que habían sido gentiles, que están delante del Señor también, que están dentro del pueblo de Israel y que dejan de ser gentiles cuando pues definitivamente abrazan pues la fe del Señor. Entonces no es de que ellos hayan pues ha habido un cambio de religión. En todo esto es importante entenderlo. El Señor nos hace su pueblo y reconoce 2 tipos de personas, o sea, los convertidos al Dios de Israel y el pueblo pagano, ¿verdad? Y si no somos paganos es porque ya nos convertimos al Dios de Israel. Pero esto es interesante porque siendo convertidos al Señor y siendo parte del pueblo del Señor, ya no somos paganos. O sea, es importante porque el paganismo quedó atrás con toda su idolatría, que es lo que implica el paganismo. Entonces, es interesante que aquí cuentan, o sea, esto es importantísimo, hermanos, porque al entrar en pacto, prácticamente la Torá se convierte entonces en ese fundamento maravilloso que nos va a servir para movernos dentro del pacto. O sea, no hay otra discusión con relación a esto, y la referencia que vamos a utilizar nosotros en el momento en que vamos a tratar nosotros de comunicarnos y de tener una relación personal con el Señor, y es a través del cumplir sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. O sea, no es aquella doctrina que se mueve o se enseña de que el hombre pues que no es judío pues tiene que cumplir las leyes no ágidas, ¿verdad? O sea, son las 7 leyes de las cuales hablan, de las cuales la escritura no hace ninguna referencia con relación a eso, sino que alguna recomendación que deben hacer primero antes de que sigan estudiando pues la Torah en cada Shabbat, tal como se dice en esa referencia. Pero de pronto absténgase de estas cosas. Esto es lo que han tomado ellos como las leyes no ágidas, ¿verdad? Que son las que deben cumplir los que pues se convirtieron al Dios de Israel y que no son judíos. O sea, no, o sea, hay una misma Torah. O sea, el pacto ha establecido una Torah, y es esta Torah, y es esta la que debe cumplirse conforme a lo que el Señor estableció. ¿Y quiénes están parados ahí también? Dice, desde tu leñador hasta el que saca el agua. O sea,
Aquí están parados, como vimos, los jefes hasta el leñador. O sea, ¿qué significa eso? Que todos somos importantes delante del Señor, y no porque como aquel es el leñador o que saca el agua es menos importante, y aquí van a estar los jefes que son los que tienen un mérito especial para estar delante del Señor. No, delante del Señor no hay acepción de personas, y de esta manera debemos aprender nosotros a entender, ¿verdad? De que delante del Señor, pues definitivamente todos somos iguales y valemos exactamente lo mismo, y delante del Señor tenemos la misma importancia para Él. Entonces, esto es impresionante, sí, porque acá está viendo la renovación del pacto y sus connotaciones, y vemos que no es algo que se quedó en el pasado, no es algo que hice hace muchos años, sino que es algo que tiene vigencia para hoy, tal lo que nosotros estamos viendo cómo empieza nuestra parashá con la palabra hoy. Así que todo hijo de Israel, o sea, sabemos entonces, porque aquí está el forastero, y si usted no es judío de sangre, pero está dentro del pueblo, es Israel, ¿sí? Y esta es la parte que estamos viendo acá. Y todo hijo de Israel debe sentir cada día la vigencia del pacto. O sea, si yo he entrado en pacto, debo saber, y mi conducta, mi comportamiento debe ser en ese sentido también orientada a cumplir lo que el Señor me ha mandado en su buena palabra. Esto implica que todos los días es tiempo para practicar las normas asociadas al pacto que el Señor nos mandó. Veamos algunos puntos fuertes de lo que leímos aquí en esta parte, y quizás vamos a leer. Yo creo que me quedé en el verso 11, voy a seguir leyendo del verso 12 en adelante. Dice: esto es para que están todos presentes hoy. ¿Para qué? Para que entres en el pacto con el Señor tu Dios y en su juramento que el Señor tu Dios hace hoy contigo, a fin de establecerte hoy, otra vez está la palabra hoy, como su pueblo, y que Él sea tu Dios, tal como te lo ha dicho y como lo juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Y no hago solo con vosotros este pacto y este juramento, sino también con los que están hoy, otra vez aquí con nosotros en la presencia del Señor nuestro Dios, y con los que no están hoy, aquí es ese momento, aquí con nosotros. O sea, se extiende realmente en esta parte del pacto, y entendemos nosotros esto como algo generacional, que nuestras generaciones son también son instruidas convenientemente en el conocimiento del pacto, y de esta manera ellos pues definitivamente van a crecer y van a entrar dentro de esto. Miren, si nosotros queremos que a nuestros hijos les vaya bien, que les vaya mejor que a nosotros, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer es instruirlos convenientemente en lo que al pacto se refiere, para que ellos entren al pacto desde pequeñitos con el Señor y hagan su voluntad, para que de esta manera ellos puedan estar mejor, ellos puedan ser mejores y disfrutar de todas estas bendiciones que el pacto conlleva. Así que veamos algunos puntos fuertes de lo que leímos nosotros acá, aquí hasta el verso 15. Y dentro de esto vamos a ver que, primero, la vigencia para hoy del pacto, o sea, hoy, habla específicamente de que este es el momento. O sea, todo este momento es aquel que nosotros debemos aprovechar para acercarnos al Señor convenientemente. Segundo, siempre estamos en la presencia del Señor. O sea, todos, o sea, nadie escapa de esa mirada maravillosa y de ese control. Y Él observa desde lo alto, desde su santo trono. Y esto es lo que está viendo aquí. El Señor nos ve definitivamente y sabe lo que somos y lo que nosotros hacemos continuamente. Así que la oportunidad de entrar en el pacto es en todo tiempo. Mire lo que dice Isaías 55, versos 1 al 6. Dice: todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno.
¿Por qué gastáis, dice, dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed, dice, lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma, dice, en la abundancia. Inclinar vuestro oído y venid a mí, escuchad y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros un pacto eterno conforme a las fieles misericordias, dice, mostradas a David. He aquí, lo he puesto por testigo a los pueblos, por guía y jefe de las naciones. He aquí, llamarás a una nación que no conocías, miren, hay una nación que no te conocía, correrá a ti a causa del Señor tu Dios, el Santo de Israel, porque Él te ha glorificado. Y entonces, verso 6, buscad al Señor mientras puede ser hallado y llamadle en tanto está cerca. Si esto es así, hermanos, si nosotros comprendemos exactamente, este último verso nos está diciendo, ¿verdad?, de que hoy es el tiempo de buscar al Señor porque hoy puede ser hallado, pero también prácticamente nos está diciendo que va a haber un tiempo en que no va a poder ser hallado, en la que Él esconderá su rostro a causa de todas las maldades de los hombres y llamarle en tanto está cerca. Esto implica de que Él siempre está cerca, pero eso quiere decir también que puede llegar el día en que Él no va a estar cerca. Entonces, si tenemos esa gran oportunidad el día de hoy, debemos aprovecharla nosotros de esta manera. Mire lo que dice también el Salmo 32, versos del 4 al 7. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía en el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado. Otra vez, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación, dice, me rodearás. Mire, pues, o sea, nos vuelve a repetir esta parte de que mientras él puede ser hallado. Aquí en este sentido, amados hermanos, entrar en el pacto es como la expresión que hace Pablo en Filipenses capítulo número 3, en los versos del 7 al 10, les voy a leer acá, dice, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor a Mashiach, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Mashiach, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Mashiach y ser hallado en él, dice, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Mashiach, dice, la justicia que procede de Dios, dice, la base que es la base de la base de la fe, verso 10, y conocerle a él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como él dice en su muerte. Pero al empezar a leer esto, amados hermanos, que les estoy leyendo aquí en Filipenses, que Pablo escribió con esa carta a los Filipenses, leer los primeros versos, nos dice que es pérdida para él, y los versos 11 al 14 nos dice lo que es ganancia. O sea, él perdió algo. O sea, ¿qué perdió? ¿Verdad? ¿Y qué ganó? Entonces lo que ganó está en los versos 11 en adelante, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. O sea, miremos esto, a la resurrección, dice, de entre los muertos. No que la haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Mashiach Yeshua. Hermanos, yo mismo considero no haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, desde extendiéndome hasta lo que está adelante, prosigo hacia la meta para obtener el premio, ahí está,
otro galardón, el premio del supremo llamamiento de Dios en Mesías Yeshua. Qué interesante, qué expresión más especial la que Pablo hace a los filipenses y que nos instruye a nosotros convenientemente también aquí en esta parte. Así que vamos a seguir estudiando esta bendita parashá que nos va a instruir convenientemente en todo lo que nos está mostrando para este santo día de Shabbat. Siguiendo con el mismo concepto que traemos, amados hermanos, y de acuerdo a lo que dice Pablo a los filipenses y metiéndonos en el contexto en el que somos el pueblo del Señor, que pues el pueblo está formado definitivamente por diferentes categorías o niveles de personas, o sea, debemos entender definitivamente de que es importantísimo llegar a ser pueblo del Señor. Pero ¿por qué es tan importante llegar a ser pueblo del Señor? ¿Por qué? Porque Él cuida de su pueblo. Entonces, ser parte del pueblo es sentirse protegido, es gozar de la protección del Señor, tal como nos dice el Salmo 91, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra, dice el Omnipotente. Entonces, ahí tenemos un buen ejemplo de esto que les estoy diciendo, como para desear llegar a ser pueblo del Señor. El Señor cuida de los que son suyos y se alegra en ellos. El Señor encuentra complacencia. Por eso es que cuando los santos parten de este mundo, se dice, Él fue unido a su pueblo, de acuerdo a lo que hemos visto en las Escrituras y lo que nos ha enseñado esta palabra bendita. Pero ¿qué pueblo? ¿A qué pueblo fue unido? Al único pueblo, o sea, al pueblo del Señor, el pueblo que el Señor escogió para sí. Se habla también de la raíz del pacto, de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, la promesa, ¿verdad?, dada a Abraham, Isaac y Jacob. Esto pues nos termina de confirmar a qué pueblo se refiere. Entonces, se refiere al pueblo, ¿verdad?, con el cual el Señor hizo el pacto, ¿verdad? Y el pacto pues fue hecho con los patriarcas. Entonces, en este sentido, podemos entender nosotros con claridad a qué pueblo se refiere. Los versos 14 y 15 que leímos aquí en Deuteronomio nos dicen quiénes son susceptibles de entrar en el pacto. O sea, todos, en todo el tiempo y en todas las edades, y no hay excepción de personas, de acuerdo a lo que vimos acá. Y no hago solo con vosotros este pacto y este juramento hoy, sino también con los que están hoy aquí con nosotros en la presencia del Señor nuestro Dios, y con los que no están hoy aquí. O sea, estos son los descendientes. O sea, prácticamente habla acerca de nosotros y la inclusión también de los gentiles dentro del pueblo del Señor. El verso 18 es muy propicio. En este sentido dice, no sea que haya en vosotros hombre, mujer, familia o tribu, cuyo corazón se aleje hoy del Señor nuestro Dios para ir a servir a los dioses de aquellas naciones, no sea que haya entre vosotros una raíz que produzca fruto venenoso y ajenjo. O sea, en algunos momentos la Escritura compara a los hombres, también, amados hermanos, con los árboles en este sentido, y ver en exclusiva definitivamente de que hay que tener especial cuidado, ¿verdad?, de que si somos pueblo del Señor, somos parte de un reino, y pues nuestra conducta, nuestro comportamiento va a ser realmente de que las personas deseen o no estar en ese reino, ¿verdad? Y como les decía, la Escritura compara en algún momento a las personas con los árboles, y comúnmente habla de los frutos que dan también esos árboles y los frutos también que damos las personas. De acuerdo a la Escritura, ¿verdad?, el hombre puede dar dos tipos de frutos solamente, de acuerdo a lo que se nos enseña en esta palabra, que son frutos buenos y frutos malos, ¿sí? Así de sencillo, frutos buenos y frutos malos. Si lo vemos así, de esa manera, los frutos buenos los podemos clasificar en dos también, pero miramos aquí los frutos buenos en Mateo capítulo 3. Aquí voy a encontrar Mateo capítulo 3 y están
Mateo 3, versos del 1 al 11. Y esto pues es importante. En aquellos días dice Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Era lo que les decía hace un momento. Porque este es aquel a quien se refirió el profeta Isaías diciendo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas. Y él, Juan, tenía, dice, un vestido de pelo de camello y un cinto de cuero a la cintura, y su comida era langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región alrededor del Jordán. Dice, y confesando sus pecados eran bautizados por él en el río Jordán. Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo, les dijo, camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir, dice, de la ira venidera? Por tanto, aquí está. Por tanto, dice, una vez somos pueblos, somos bautizados, somos reconocidos, somos parte del reino, ¿verdad? Por tanto, dice, dad frutos dignos de arrepentimiento. Y no presumáis que podéis deciros a vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras, y el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad os bautizo, dice, con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí es más poderoso que yo, dice, de quien no soy digno de desatarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, los frutos buenos, aquí podemos ver, son los frutos de verdadero arrepentimiento. Son aquellos frutos que se dan como consecuencia de tener un corazón circuncidado. O sea, ¿qué implica esto? Lo que el Señor ya dijo en principio, que había prometido en la escritura, cuando dijo de que nos daría un corazón de carne, que escribiría ahí su Torah en nuestro corazón. Ese es tener un corazón circuncidado. Es un ejemplo claro cuando hay algo en lo cual pues yo tengo algún problema o algún dilema específico. Entonces mi corazón, mi mente me redarguye y dice, no, esto no debo hacerlo porque al Señor no le agrada. Entonces eso es tener un corazón circuncidado. O sea, un corazón que deja de hacer el mal, dice, y hace el bien. O sea, ese es un corazón circuncidado. Y dentro de los frutos buenos también están los frutos del Espíritu. En Gálatas capítulo número 5, los versos 22, vamos a leer acá al 25, dice, más el fruto del Espíritu, los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, dice, pues los que son de Mashiach Yeshua han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Dice, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos también, dice, unos a otros. Entonces, esos son los frutos buenos, o sea, los frutos de verdadero arrepentimiento y los frutos del Espíritu. Pero aquí mismo en Gálatas capítulo número 5, versos 19 al 21, también se habla de cuáles son los frutos malos. Ahora bien, las obras de la carne, dice, son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías, cosas semejantes, contra las cuales os advierto. Dice, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, ¿quiénes son los que viven en el reino? O sea, el propósito es tratar de vivir en el reino, o sea, ser parte de este reino que el Señor nos ha llamado a hacer. Así que esos son los frutos malos, los frutos
las obras de la carne, prácticamente, así se les conoce. Consideremos ahora no la lucha contra los frutos, sino contra la naturaleza de aquel que produce esos frutos, o sea, cuál es la raíz, ¿verdad?, que tienen estas personas. Y en este sentido tenemos algunos ejemplos que nos van a ayudar a entender mejor esto. Y en Proverbios capítulo número 12, Proverbios capítulo número 12, verso 3, aquí se nos dice, estamos buscando entonces la raíz de todo esto. Dice, el hombre no se afianzará, dice, por medio de la impiedad. Dice, y la raíz de los justos no será removida. O sea, una es la raíz de impiedad y la otra es la raíz de los justos. O sea, son raíces totalmente diferentes. Ahora, ¿qué es lo que sostiene cada una de estas cosas? O sea, la raíz prácticamente es lo que uno es prácticamente, porque de ahí deriva prácticamente lo que hay para uno. Y si buscamos en Romanos capítulo número 11, en Romanos 11, ahorita lo voy a tener, Romanos 11, 16, Romanos 11, 16 dice, y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. O sea, ¿qué es la raíz? O sea, ¿cuál es la raíz? O sea, ¿cómo me identifico yo con mi raíz? Porque la raíz me alimenta, o sea, la raíz alimenta mi ser, así como la raíz alimenta al árbol, ¿verdad? Porque ahí entran los nutrientes y todo, y va para todo. Igual es en este sentido. Y aquí en el libro de Apocalipsis se nos habla acerca de esa raíz bendita, también de la cual nosotros debemos ser partícipes. Y está en Apocalipsis capítulo número 22, verso 16, dice Yeshua, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas. Estamos en el último capítulo de la Biblia, los últimos versos de la Biblia. Aquí en Apocalipsis dice, estas cosas dice para las iglesias, yo soy la raíz. Dice, mire que dice Yeshua, yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Él es el que afirma eso, o sea, él es el que da sustento a todas las cosas. En este sentido, y al ver nosotros esto, amados hermanos, podemos entender con claridad de que la raíz del reino, el reino de Dios, el reino de los cielos, es algo que en definitiva, el Señor ha querido que seamos para que nos parezcamos a Él. Eso es lo que el Señor quiere. Gálatas capítulo número 5 termina también en el verso 26, o sea, no termina en el 25 como leímos, sino que mire lo que dice el verso 26. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. En este sentido dice, ahora bien, los deseos de la vida, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, o sea, habla acerca de esto, precisamente, de que no nos veamos así de esa manera. Entonces, Juan también exhorta con relación a esto en su primera carta, primera carta de Juan. Vamos a leer acá en primera carta de Juan, capítulo número 2, versos 15 y 16. Veamos lo que dice la primera carta de Juan, capítulo número 2, versos 15 y 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino que provienen, dice, del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces habla de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Conforme a lo que estamos diciendo, los deseos de la carne son todas aquellas pasiones que nos quieren sujetar a este mundo y que no nos dejan avanzar en nuestra vida espiritual. Siempre están ejerciendo opresión sobre nuestras vidas y nos cuesta a nosotros irlas venciendo poco a poco. Hablar de los deseos de los ojos se refiere a todo lo que nos distrae, ¿sí?, para que no prestemos una adoración de calidad al Señor
Es como cuando queremos orar y siempre hay algo que me aparece por algo ahí. Quiero orar y me voy a orar y de repente miro que no hice tal cosa o que estoy buscando otra, me recordé que dejé perdido algo por allá. Entonces esos son los deseos de los ojos, o sea, me distraen completamente mis ojos cuando empiezo a ver por todos lados. O sea, queremos orar, pero se me presentó esto, ¿verdad? Perdón, voy a tener que hacer esto primero o aquello, o simplemente yo busco cualquier excusa para no hacerlo. Entonces, los deseos de los ojos, como todo el tiempo están recibiendo y dando información al cerebro, entonces estos mantienen ocupada la mente. La vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida es el reconocimiento de lo que soy, lo que hago, o sea, siempre quiero ser más que otro y saber más que todos, o sea, eso es lo que sucede. Entonces ahí están encerrados estos puntos importantes con los cuales hay que batallar: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, hermanos, no nos dejemos engañar, no podemos cosechar el bien si hacemos el mal, o sea, no podemos prosperar así de esa manera, de acuerdo a lo que nos enseña la Escritura. Y vamos a volver entonces acá al capítulo número 29 del libro de Deuteronomio y miremos lo que dicen el verso 19 y 20. Y sucederá que cuando él oiga las palabras de esta maldición, se envanecerá diciendo: tendré paz, aunque ande en la terquedad de mi corazón, a fin de destruir la tierra regada junto con la seca. El Señor jamás querrá perdonarlo, sino que la ira del Señor y su celo arderán contra ese hombre, y toda la maldición que está escrita en este libro caerá sobre él, dice, y el Señor borrará su nombre debajo del cielo. Esto es algo tremendo, hermano. O sea, cuando ya viene mi negligencia, cuando ya viene mi revelación, cuando ya viene mi iniquidad, cuando ya viene todo lo que soy, me opongo a todo lo que es del Señor, todo lo que ha hecho por mi vida, y creer que aunque ande en la terquedad de mi corazón, de todas maneras me va a ir bien. El Señor dice: el Señor no querrá perdonarlo, o sea, y borraré, dice, su nombre de debajo del cielo. Qué cosa más tremenda, que el Señor nos libre, amados hermanos. Si recapitulamos entonces, si hacemos énfasis en los versos 14 y 15 de lo que vimos acá, nosotros diremos que hablan de la responsabilidad del pacto. O sea, hay una responsabilidad que tenemos nosotros en el pacto en el cual nosotros entramos con el Señor, y que posee hoy con la misma intensidad la vigencia, ¿verdad?, para hacer lo que corresponde de acuerdo a lo que el Señor nos manda a guardar en la participación del reino de Dios. Es decir, en este sentido, de acuerdo a lo que vemos, el pacto tiene una eternidad, o sea, la eternidad del pacto. La actualidad y la vigencia del pacto son para hoy, tal como sucedió el primer día que se dio, y de la renovación del pacto para cada generación, porque dice que no fue hecho solo con nosotros o con cuando fue esto, sino con los que no estaban en ese momento ahí también. Finalmente, de las características del pacto, que son las mismas de cuando se produjo, o sea, es exactamente lo mismo, teniendo como referencia entonces el cumplimiento de la Torá. O sea, ¿por qué? Porque en el contexto del pacto lo que se entrega es la Torá, ¿verdad? Y esto es porque la Torá es la que rige la conducta de los ciudadanos del reino, ¿verdad? Y esto es lo que tenemos nosotros que hacer. Hermanos, cuando nos ponen a elegir entre el bien y el mal, siempre nos resulta en una complicación difícil de resolver, porque el Señor nos llama a elegir el bien, pero nuestra carne nos empuja hacia todas aquellas cosas que según los hombres les traerá mayor felicidad, satisfacción, y que posiblemente hará crecer principalmente el ego y la comodidad. O sea, esto es lo que sucede normalmente. O sea, todo lo que me causa comodidad y reconocimiento en este mundo, o sea, siempre atrae la atención a la hora de querer tomar una decisión en esta dirección. Y en este sentido, aunque eso traiga alguna consecuencia, el hombre siempre querrá correr algún riesgo para alcanzar sus espacios. Y aunque supongo que tiene algún grado de malo, ¿verdad?, él de todas maneras lo va a hacer, que fue lo que dice acá. De todas maneras dice: tendré
tendré bien aunque ande en la terquedad de mi corazón. Y eso pues no puede ser. Si observamos claramente, aquí también se compara y se dice el bien y el mal y los iguala a lo que es la vida y la muerte respectivamente. O sea, al hablar de bien está hablando de vida y al hablar de mal está hablando de muerte. O sea, si hoy los pongo a escoger a ustedes o nos ponen a escoger a nosotros entre la vida y la muerte, miren hermanos, podríamos nosotros decir que nadie en sus facultades mínimas escogería la muerte. Nadie, nadie. A menos, a menos que esté sufriendo de algún trastorno que no le permita pensar correctamente. O sea, en ese sentido es muy, pero muy difícil que alguien quiera escoger la muerte y me resulta difícil de pensar que alguien escoja pues la muerte en contrario de la vida, pues o sea, porque todos queremos definitivamente tener vida. Entonces, de acuerdo a lo que estoy diciendo en este momento, ¿por qué entonces es tan difícil que las personas escojamos la vida sobre la muerte? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil eso? ¿Por qué? Mira, pero eso es lo que pasa en la vida del hombre. En los vaivenes de la vida, hermanos, pasan muchísimas cosas. En lo que hablo, voy a buscar una referencia aquí con el profeta Sofonías y vamos a ver algo especial en Sofonías, capítulo número 1, pero en los vaivenes de la vida, uno de los engaños se produce con este concepto en el que se confunde la misericordia y la paciencia del Señor con la inactividad total del Señor, ¿verdad? Esto es en su juicio final. O sea, no, hermanos, o sea, no confundamos, no podemos jugar nosotros con el Rey, no podemos jugar con Dios, que el Señor tenga misericordia, que el Señor nos libre, pero eso no puede ser. Miren lo que dice el profeta Sofonías en los versos del 1 al 13 acá de este profeta. Palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusi, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Eliminaré por completo todo de la faz de la tierra, declara el Señor. Eliminaré hombres, animales, eliminaré a las aves del cielo, los peces del mar, y haré tropezar a los impíos. Dice, extirparé al hombre de la faz de la tierra, declara el Señor. Extenderé mi mano contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Cortaré de este lugar, dice, el remanente de Baal y los nombres, dice, de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes. A los que se postan, dice, en terrazas ante el ejército de los cielos, y a los que se postan y juntan por el Señor, dice, y juran también por Milcom, a los que han dejado de seguir al Señor y a los que han buscado y a los que no han buscado al Señor ni le han consultado. Calla delante del Señor Dios, porque el día del Señor está cerca, porque el Señor ha preparado un sacrificio, dice, ha consagrado a sus invitados, y sucederá que en el día del sacrificio del Señor castigaré a los príncipes, a los hijos del rey, y a todos los que visten ropa extranjera. Aquel día castigaré a todos los que saltan, dice, sobre el umbral, y los que llenan la casa de su Señor de violencia y engaño. Y habrá aquel día, declara el Señor, gritos de auxilio desde la puerta del pescado y gemidos desde el segundo distrito y gran estruendo desde las colinas. Gemid, dice, habitantes del mortero, porque será silenciado todo el pueblo de Canaán, exterminados todos los que pesan plata, y sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas. Imagínense ustedes, ¿verdad? O sea que va a ser minucioso en esta parte, y castigaré a los hombres que reposan como el vino en sus heces, los que dicen en su corazón. Esto es lo que les digo, miren, hay que poner atención especialmente a esto. Ni bien
ni mal hará el Señor. Como quien dice, quedará inactivo. Es lo que les digo. O sea, que el Señor no va a hacer nada, ¿verdad? Por salvar la situación. De hecho, el coronavirus es algo del mover de la mano de Dios. O sea, además de ser algo que está presionando al mundo, es misericordia, porque vemos que el único que puede hacer eso es el Eterno. Te dice que el hombre lo manipuló, que el hombre, pero al final es manipulación, no creación. El único que puede crear es el Señor, y esto no escapa del control de Dios. Pero de que el Señor no está haciendo nada, eso no es cierto. Su mirada está sobre nosotros, su compasión está sobre nosotros, pero Él está haciendo y haciéndose notar para que le veamos. Así que dice, los que dicen eso, ¿verdad? Que el Señor no hará ni bien ni mal, y todo esto pasará. Su riqueza, dice, se convertirán en despojos y sus casas en desolación. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán su vino. O sea que aquí podemos ver con claridad entonces cómo es esto de los engaños, ¿verdad? Que dan, porque la gente confunde la misericordia y la paciencia con la inactividad total del Señor, y eso no puede ser. O sea, no es posible definitivamente. La idolatría se ve en esta parashá como algo hasta ridículo, podemos decir así, que el hombre mismo no alcanza siquiera a ver con sus propios ojos, ¿verdad? Que ciega su corazón. Esto es lo que hace la idolatría, y que finalmente no le permite pensar cuidadosamente. Pero después de haber experimentado al Dios vivo y verdadero, como el Señor nos ha mostrado, y verlo en su palabra y conocerlo de mejor manera, y la enseñanza que nos ha dado, ¿cómo consideramos a los ídolos y a los que los adoran? ¿Verdad? Y esto es lo que está expresado también aquí mismo en Deuteronomio 29, ¿verdad? En los versos 16 y 17, que dice: pues vosotros sabéis cómo habitamos en la tierra de Egipto, y cómo pasamos en medio de las naciones, dice, por las cuales habéis pasado. Además, habéis visto, sus abominaciones y los ídolos de madera y de piedra y de plata y de oro que tenían con ellos. Interesante, cuando veíamos esto y analizamos esta parte, entonces recordamos en realidad de que la idolatría es algo que es algo de las cosas más difíciles sobre la tierra, porque quita y trata de quitar la adoración del Señor. O sea, tiene una influencia increíble para separar al hombre de su creador. Eso es lo que hace la idolatría. O sea, esto entendiendo la idolatría en su justa dimensión, ¿verdad? Y no sé si nos hemos preguntado alguna vez, pero, ¿verdad? Que está realmente algo que está presionando al hombre hoy, es precisamente la idolatría manifestada en diferentes formas. Y una de las cosas que podemos ver, porque la idolatría no es solamente a través de los ídolos que se pueden ver y tocar, pero hay ídolos que los hacen con piedras preciosas. Y cuando hacen un ídolo con piedras preciosas, lo tienen que cuidar. Lo tienen que cuidar, ¿para qué? Para que no se lo roben. ¿Verdad? Que fue lo que le pasó a Labán, y lo vemos en Génesis capítulo número 31, versos 30 a 32, cuando él reclama y va por sus ídolos también. Entonces, esto es algo que tenemos que mejorar en esta parte. Así que dentro de esto que nosotros vemos, amados hermanos, debemos entender, como dice Gálatas capítulo número 6, verso 1 al 10, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado, jamás. Si no pensemos de que eso pueda ser así, saquemos cualquier idea de nuestra cabeza que nos pueda comprometer con ese concepto en algún momento. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón y prueba los pensamientos, así como dice el profeta Jeremías en el capítulo número 17 y verso 10, ¿verdad? Entonces, esto es así, de esa manera. Ahora, hermano, viendo esta parte y de acuerdo a lo que venimos nosotros, me sorprende y me maravilla todo esto que nos muestra el Señor, y pues cómo el Señor juzgó todas estas cosas. Pero dice, voy a empezar a leer, dice desde el verso 25, siempre en el 29. Y ahora dice: los hombres dirán, ¿por qué abandonaron el pacto del Señor, el Dios de sus padres hizo con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto? Y ellos fueron y sirvieron a otros dioses y los adoraron, dioses que no habían conocido y los cuales no les había sido dado. Por eso ardió, dice, la ira del Señor contra
aquella tierra para traer sobre ella toda maldición que está escrita en este libro. Y el Señor dice, los desarraigó de su tierra con ira, con furor y con gran enojo, y los arrojó a otra tierra hasta hoy. Y aquí viene un verso clave. Es un verso que está prácticamente de conexión entre los versos que estamos leyendo ahorita y los versos primeros que aparecen aquí en el capítulo número 30 de Deuteronomio. Y este verso es Deuteronomio 29, que dice: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. O sea, es una invitación, ¿verdad?, a la restauración y la conexión de la restauración, porque miren cómo empieza el capítulo número 30. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición he puesto delante de ti, y tú la recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado, y vuelvas al Señor tu Dios y tus hijos, y les obedezcas con todo tu corazón y con toda tu alma, conforme a todo lo que yo ordeno hoy. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti, y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Esto no es más, amados hermanos, que el Kibbutz Galuyot, o sea, es el retorno del exilio. Ahora, algo que me sorprende tremendamente es cómo empieza el verso 30. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, todo lo que está escrito aquí atrás, y todo pasó literalmente porque a Israel le acontecieron todas estas cosas. O sea, es como hubiera sido una historia contada. Esta no era la voluntad de Dios, sino que fue escrito para que el pueblo viera de que el Señor ya se los había dicho, de que esto podía pasar, ¿verdad? Entonces dice, y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú la recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te haya desterrado. O sea, si hay destierro, o sea, es una de las disciplinas más fuertes, porque el estar separado del lugar de adoración del Señor es la muerte, ¿sí? Entonces, este es el punto, pero después viene todo lo que es la restauración. Entonces, ese verso 29 del capítulo 29, ¿verdad?, habla exclusivamente de esa parte, ¿verdad?, que conecta la restauración del Señor. Entonces acá lo que estamos viendo con claridad es que el Señor anuncia, ¿verdad?, de una manera tan especial lo que ha de acontecer, ¿verdad?, para que el pueblo lo pueda entender. Así que el verso 29 no está independiente, ¿verdad?, aquí, sino que es parte de un todo, aquí de acuerdo a lo que vemos, dentro de lo cual se manifiesta la voluntad del Eterno. El comentario completo desde Deuteronomio 29, de los versos 24, como leemos aquí, al 29, quiere decir que esto es el texto y el contexto para entrar a ver lo que está escrito en el capítulo número 30, que fue los primeros versos que le leí, lo que significa que el verso 29 es exactamente la conexión que nos permite ver, ¿verdad?, qué es lo que viene después, o sea, la misericordia del Señor y el anuncio, ¿verdad?, como aquí en esta parte de la restauración también es el Kibbutz Galuyot, o sea, la reunión de los santos. Y entonces de esa manera el capítulo número 30, como ya vimos, amados hermanos, empieza con una promesa de redención completa y final que ningún otro pueblo, ¿verdad?, ha tenido o ha dicho, o sea, a que el Señor haya dicho, de acuerdo a lo que leímos nosotros. Entonces, voy a seguir leyendo desde el verso 3. Dice, entonces, el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo de entre todos los pueblos a donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Si tus desterrados están, dice, en los confines de la tierra, de ahí el Señor tu Dios los recogerá y de allí te hará volver. Y el Señor tu Dios, dice, te llevará a la tierra de tus padres, a la tierra que tus padres poseyeron. O sea, ese es el Kibbutz Galuyot, o sea, es el retorno. Y tú la poseerás y Él te prosperará y te multiplicará
más que a tus padres. Además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. De acuerdo a lo que acabamos de leer acá, amados hermanos, esto nos muestra algo interesante que lo vamos a ver. Primero, que el pueblo hará una verdadera teshuvá, de acuerdo a lo que vimos en el verso número 1. O sea, esto es un verdadero arrepentimiento para volverse al Señor. El verso 3, tal como lo leímos aquí, nos da un dato interesante, ¿verdad? Dice, te hará volver al Señor. Esto implica que el Señor retornará, te hará volver, o sea, es que Él viene con ellos, ¿sí? Él viene con ellos. Eso implica que el Señor retornará con el pueblo del exilio. O sea, está en el exilio y Él también. O sea, Él retornará. Porque de hecho el Señor también salió. Porque recuerden, Él no podía estar en el templo. ¿Por qué? Porque las acciones de los hombres lo sacaron de allí, de su santo templo. Y el día de hoy hay una ocupación en esa parte, pero Él volverá a reinar desde esa posición maravillosa, desde el lugar donde Él puso su nombre, y ahí será, y ahí estará. Lo que significa que el Señor acompaña al pueblo en el exilio, o sea, el Señor está con los que están en el exilio y los ve, se compadece de ellos y los guarda. Pero de eso lo que está hablando es del kibbutz galuyot, o sea, lo que en algún momento se ha interpretado como el rapto, pero no es más que el retorno a la tierra que el Señor dio a su pueblo. O sea, el kibbutz galuyot, que en algún momento se ha interpretado, como les digo, como el rapto. Esta es una de las grandes conclusiones del libro de Devarim, es extraordinario. Esto podemos decir es el sello, o sea, es la restauración completa prácticamente de la comunión, o sea, el retorno para siempre a la tierra, que es algo que solo el Eterno puede cumplir. Por eso el último aliyá, el último retorno hacia la tierra, ¿verdad? Sucederá en esa magnitud en la que se habla, pues aquí en esta parte, que solo el Eterno puede cumplir, ¿sí? De acuerdo a lo que vemos. Y ahora vemos cómo se manifiesta esto en el capítulo número 24 de Mateo, los versos 26 al 35. Y con esto nosotros vamos a ir terminando también este estudio de esta parashá de esta semana. Entonces, Mateo 24, versos 26 al 35 dice: pero su Señor respondió, perdón, estoy en el 25. Retorno, corrijo. Entonces, Mateo 24, versos 26, dice: por tanto, si os dicen, mirad, Él está en el desierto, no vayáis. O mirad, Él está en las habitaciones interiores, no le creáis. Porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Es una forma de decir, habrá una reunión. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará, dice, su luz. Las estrellas caerán, el cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Dice, y enviará, o sea, Él está en las nubes, dice, y enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá, ese es el kibbutz galuyot, y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. O sea, no quedará nadie en el exilio, o sea, va a ser total. Eso es lo que nos está diciendo acá. Dice, y de la higuera aprended la parábola: cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis, dice, que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a las puertas. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará, dice el Señor.
Bendito sea el nombre del Señor, nuestro buen Dios. Aquí, si retornamos a Deuteronomio capítulo número 30, en los versos del 11 al 16, de acuerdo a lo que estamos viendo acá muy de cerca, esta palabra dice interesante, porque a veces dice, no, es que no entiendo, no, es que no sé qué hacer, pero esta es una de las exhortaciones más interesantes, de acuerdo a lo que leímos acá. Dice, el Señor quiere que le amemos con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y para que eso suceda, miren lo que es el verso 11 del capítulo 30. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no está muy difícil para ti, ni fuera de tu alcance. Miren, los hombres somos especialistas en ponernos unas cargas espantosas, hermano. Espantosas, ¿verdad? Porque nos ponemos cada compromiso y eso nos compromete de gran manera. Pero acá dice, de este mandamiento que yo te ordeno hoy, no está muy difícil para ti, ni fuera de tu alcance. No está en el cielo para que digas, ¿verdad? ¿Quién subirá por nosotros al cielo, ¿verdad? Y traérnoslo a nosotros, y traérnoslo a oír, dice, a fin de que lo guardemos. Ni está más allá del mar, para que digas que ¿quién cruzará el mar por nosotros para que nos lo traiga y hacérnoslo oír a fin de que lo guardemos? Pues la palabra está muy cerca de ti, en tu boca, en tu corazón, para que la guardes. Es interesante esta parte, amados hermanos. Dice, mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida, el bien, la muerte y el mal. Dice, pues te ordeno hoy andar en el Señor tu Dios. Te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos, guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus juicios, para que viváis y multipliquéis, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseer. Entonces les decía, los hombres somos especialistas en ponernos unas cargas terribles sobre nosotros, pero el Señor dice, ligera es mi carga, ligera es mi carga. O sea, los mandamientos del Señor son algo que de verdad bendicen nuestras vidas, amados hermanos. En esta parte, de acuerdo a lo que estamos viendo, dice, muy cerca de ti está la palabra, ¿verdad? ¿Qué tan lejos? ¿Qué tan cerca? ¿Ah? ¿Será que algo puede estar cerca y lejos a la vez? ¿Será que algo puede estar lejos y cerca a la vez? La palabra puede estar muy cerca, pero lejos del corazón. Y eso es lo que normalmente pasa. La palabra puede estar muy cerca, pero lejos del corazón del hombre. Y las decisiones están siendo sometidas no están siendo sometidas a ellas. Entonces es como que si no existiera. Esto es importante. O sea, no está en el cielo. Eso implica que estuvo en el cielo, pero ahora está con nosotros y fue dada a nosotros. O sea, la tenemos a nuestro alcance y debe estar en nuestro corazón, que es el deseo del Señor. Y el verso 14, de acuerdo a lo que se lee, habla de estar en la boca, en el corazón. Eso habla de las acciones. Eso implica, ¿verdad? E involucra lo que hablamos, sintamos, ¿sí? Y sean nuestras emociones o lo que hagamos. O sea que eso es una evidencia clara de una persona con Torah. O sea, es una persona que se porta bien, que cumple los mandamientos del Señor. Es el que habla, el que siente, el que piensa y el que hace conforme a la palabra del Señor. Tal como dice, si hay un ejemplo, podemos ver en Mateo capítulo número 7, versos 15 al 20. Ahí lo vamos a poder encontrar. Y se vuelven a poner a los cielos y a la tierra como testigos, ¿verdad? En la parte de Deuteronomio 19. Al cielo, dice 30 y 19. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y este es el propósito, ¿verdad? de esta parashá. O sea, se recuerdan esos testigos, los cielos y la tierra, ¿verdad? Y el cántico de Moisés. Entonces, esto es interesante, amados hermanos, porque de verdad el Señor nos invita y nos está instruyendo convenientemente, y más en el tiempo en que nos encontramos, en el tiempo de Teshuvah, ¿verdad? Es el tiempo durante pues la tercera
santa convocación, ¿verdad? Las 3 fiestas que tenemos delante de nosotros que nos están llamando a ese arrepentimiento genuino. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos instruya convenientemente y que el Señor haga de nosotros una bendición. Tenemos entonces la Haftarah, que es en el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 61, 10 al 63, 9, es extraordinaria, es maravillosa, es de restauración completamente, y eso llena nuestro corazón de gran gozo. Entonces, con el permiso del Señor, yo voy a bendecir a su pueblo en esta hora. Que el Señor les bendiga y les guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga ustedes misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ustedes, pongan ustedes shalom. Que la bendición del Altísimo sea sobre ustedes, sobre sus casas, sobre sus familias. Les permita el Señor habitar al abrigo del Altísimo, a la sombra del Omnipotente, ser guardados de esta pandemia, de la peste destructora, del lazo del cazador. Que el Señor bendiga sus casas, les provea convenientemente para todas sus necesidades. Que el Señor los acompañe en su caminar. Que el Señor los lleve con paz y con bendición y los reúna junto con los santos para habitar en la tierra de Israel, disfrutando del reino del Señor, y que el Señor conduzca sus pasos con bendición. Los bendigo, amados hermanos, en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach, Melech Israel. Shabbat Shalom, y que podamos seguir disfrutando de este santo día de Shabbat. La paz del Señor sea con todos ustedes.